Hoy nos adentramos en una de esas historias clásicas, casi legendarias de Wall Street. La historia de cómo un joven prodigio del trading lo perdió absolutamente todo y por qué, curiosamente, ese fracaso fue la lección más valiosa de toda su carrera. Y para entenderlo todo, esta frase del legendario especulador Jesse Livermore es clave. Él decía que esto no va solo de luchar contra el mercado, no. La verdadera batalla, la más cara, es contra los enemigos que uno lleva dentro. O sea, las propias suposiciones, las costumbres, las manías. Todo empezó con esta cifra, $2.500. Era todo el capital, hasta el último céntimo, que un jovencísimo Livermore de solo 21 años se llevó a Nueva York. Dejaba atrás sus pequeños éxitos para enfrentarse al juego de los mayores. Imagina la escena. Llega a Nueva York con una confianza por las nubes. Ya había ganado y perdido algunas pequeñas fortunas y estaba convencidísimo de que su sistema iba a funcionar en el escenario más grande del mundo. A ver, hay que entender de dónde venía esta confianza. Livermore era un maestro, un auténtico crack, operando en lo que se conocía como bucket shops o casas de apuestas de bolsa, sitios donde en realidad no comprabas acciones, solo apostabas a si su precio subía o bajaba. Así que el panorama era este: un chaval de 21 años con un éxito tremendo a sus espaldas en Boston y una reputación que le precedía. Lo llamaban el chico operador, el boy trader, y sentía que estaba más que listo para jugar en las grandes ligas. Pues no, la realidad le dio una bofetada tremenda. Resulta que la bolsa de Nueva York jugaba con unas reglas completamente distintas y a pesar de todo su éxito anterior, Livermore lo perdió todo. Todo. De hecho, acabó hasta endeudado con sus brokers. Entonces, ¿qué fue lo que falló? ¿Cómo pudo pasar esto? Pues aquí está el quid de la cuestión. Livermore era un experto, sí, pero en un juego muy concreto. Y sin darse cuenta, se había metido a jugar a otro totalmente diferente. Es que la diferencia era abismal. En las casas de apuestas el precio que veías en la pizarra era el que te daban, al instante. Punto. Pero en la bolsa de Nueva York, la cosa cambiaba. Para cuando su orden se ejecutaba de verdad, el precio real podía ser otro. Y claro, para su sistema, que dependía de la rapidez, ese pequeño retardo era fatal. Esta frase suya lo resume a la perfección. Él mismo dijo que la información que le llegaba, los datos en los que se basaba, ya eran historia pasada. No se dio cuenta de que estaba operando con retardo y eso convirtió toda su estrategia en algo completamente inútil. Estaba jugando a ciegas. Así que ahí estaba, humillado, sin un duro. Livermore tenía que trazar un plan si quería volver a levantarse. La situación era crítica. Sabía perfectamente que todavía no estaba preparado para la bolsa de Nueva York, pero de lo que estaba segurísimo es de que seguía siendo el rey de las casas de apuestas. El problema es que necesitaba capital para empezar de nuevo. Y se le ocurría un plan bastante audaz, la verdad. Era simple, volver al mundo que sí controlaba, el de los bucket shops, para reconstruir su capital. Y una vez con dinero fresco en el bolsillo, regresar a Nueva York para, ahora sí, descifrar el enigma de la bolsa. Dicho y hecho, se fue a St. Louis. Su único miedo, su gran preocupación, era que lo reconocieran. Porque claro, en el mundillo de las casas de apuestas ya había corrido la voz sobre ese chico operador, que siempre ganaba. Al llegar, se metió en un local de un tal Dolan. Empezó a operar con cautela, usando un nombre falso para no levantar sospechas, y su sistema funcionó como un reloj. En apenas 2 días, había multiplicado el dinero prestado de forma espectacular. Pero al tercer día se acabó el chollo. El dueño, Dolan, lo llamó a su despacho. Su tapadera había caído. Y Dolan, sin rodeos, le explicó cómo funcionaba su negocio, señalando al resto de clientes. Básicamente le dijo: mira, chaval, esto no es un negocio para ti. Le dejó quedarse con lo que había ganado, eso sí, pero lo echó a la calle. Le explicó que un ganador constante no es un cliente, es una amenaza. Se carga el sistema. Y el problema se repitió. Fue a otra casa de apuestas y nada más entrar por la puerta, lo reconocieron y le dijeron que allí no podía jugar. Frustrado, Livermore cogió sus ganancias y se subió al primer tren de vuelta a Nueva York. Su misión, la verdad, se había quedado a medias. Ya de vuelta en Nueva York, se entera de algo muy interesante. El dueño de esa segunda casa de apuestas que lo había vetado en St. Louis, un tal H.S. Teller, acababa de abrir un nuevo local, de mucho riesgo, cerquita, en Hoboken. Y entonces, Livermore vio su oportunidad. Sabía que los sábados por la mañana el mercado solía tener una pequeña caída. Vio la ocasión perfecta para usar esa tendencia predecible contra Teller y darle donde más duele, en la cartera. Su plan fue brillante por lo sencillo. Se presentaría allí haciéndose pasar por un novato con ganas de apostar fuerte.
Colocaría grandes apuestas a la baja justo antes de la caída que él esperaba y luego, en medio del pánico general, recogería sus beneficios. Iba a usar la propia dinámica del mercado en su contra. Y el mercado hizo exactamente lo que él había previsto. El resultado, un beneficio de $5.100 para él. El problema fue que el local no tenía tanto efectivo en ese momento para pagarle. Cuando volvió el lunes a por su dinero, se encontró con una cara conocida, uno de los tipos de St. Louis. Pero esta vez las tornas habían cambiado. Livermore tenía la sartén por el mango. Se fue de allí con su dinero y, bueno, también con su pequeña venganza. Y aquí viene la gran lección de toda esta historia. Al final, que lo echaran de las casas de apuestas fue lo mejor que le pudo pasar. Le obligó a abandonar ese juego simple de apostar a pequeñas fluctuaciones y a empezar a aprender de verdad las reglas del juego real, el de la especulación con mayúsculas. Esta historia nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿En qué áreas de la vida quizás nuestra propia experiencia, nuestras habilidades en un juego concreto, nos están impidiendo ver que estamos participando en un juego mucho más grande y con otras reglas? Es para pensarlo, ¿verdad?